Buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este webinar de reducción de la jornada laboral en alianza con Estudio Legal, Abogados y Consultores. Vamos a asignar de 2 a 5 minutos para que más participantes se puedan unir. Agradecemos su permanencia en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades. Contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. La Fundación Universitaria Cervantes San Agustín Unicervantes es una institución de educación superior católica privada que nació a través de la resolución 3600 del 2 de junio del año 2009, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. En nuestros 13 años de historia hemos logrado consolidar 12 programas académicos entre pregrados y posgrados. Cada vez que una institución empieza a crecer, empieza a robustecerse, a crecer, a fortalecerse, pues empieza a necesitar más personal académico, administrativo, necesita manejar más información y pues uno de los desafíos había sido poder mejorar los sistemas de nómina, los sistemas contables, financieros y todos los sistemas de proyección de la institución. Los problemas que solucionamos con la implementación de Novasoft, básicamente en nuestra área de logística, fue la implementación de el control de proveedores, control de inventarios, los puntos de venta y las órdenes de compra. Con Novasoft lo que hicimos fue sistematizar toda la información, poderla tener a la mano. Asimismo, con el portal de empleados, darle respuesta a las solicitudes de nuestros colaboradores en cuanto a certificados laborales, voucher de nómina, poder tener ahí también la información de hoja de vida. Esos fueron los principales avances que tuvimos. Bueno, desde el área contable se solucionaron varios puntos. En este momento estamos llevando la información toda sobre el sistema. Con el anterior software no teníamos como esa posibilidad de llevar como todos esos procesos, unificaron procesos desde todas las áreas de logística, de contabilidad y de nómina. Desde que implementamos el sistema, la nómina ha venido minimizando muchísimo los errores de pagos. Nosotros tenemos una nómina que no es tan común por los pagos de los docentes hora cátedra y el sistema Novasoft nos ayudó muchísimo a ser más exactos en el momento en que pagábamos, los valores que cancelábamos. Eso nos ayudó mucho el sistema. Novasoft nos ha ayudado en la implementación de nuestros procesos a que sean mucho más eficaces, a optimizarlos y a llevar una mejor trazabilidad en cada uno de ellos. Novasoft fue una solución que nos dio varias alternativas. Entre ellas, pues, los diferentes módulos atendían a las necesidades que nosotros teníamos como institución de educación superior. Además, porque es un sistema que nos permitió proyectarnos como una institución en crecimiento, pero que también nos podrá acompañar seguramente cuando seamos una de las instituciones de educación superior más grandes del país.
Sí la recomendaría porque Novasoft es un sistema flexible que se ajusta a las necesidades de las empresas, porque se interesan por conocer cuáles son aquellas dificultades y por qué la institución está interesada en mejorar los procesos. Novasoft es uno de los ERP mejor complementado para mí. He trabajado con otros software y Novasoft es uno de los mejores. Me parece muy completo, tiene mucha integración entre las áreas, que eso es lo que busca, optimizar el proceso y que sea más fluido. Sí lo recomendaría, les diría que revisaran cuáles son las necesidades que tienen y que sin duda alguna Novasoft le ayudaría a mejorar los procesos. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este webinar de reducción de la jornada laboral en alianza con Estudio Legal, Abogados y Consultores. En esta diapositiva encontrarán las diferentes funcionalidades de Zoom. En la parte inferior encontrarán este botón de preguntas y respuestas en el cual pueden ingresar las diferentes inquietudes que se generen a lo largo de la sesión. Al final vamos a tener un espacio para respuesta a cada una de esas inquietudes. También al final de la sesión tenemos la encuesta de satisfacción. Les agradecemos entonces diligenciarla una vez que finalice el webinar. Y para quienes no conocen a Novasoft, Novasoft es una compañía que tiene 35 años de experiencia en el mercado. Se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial, ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo. Con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente, alrededor de 500 empresas en modelo cloud. Contamos además con la certificación en buenas prácticas de innovación, la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. Y como les mencionaba, el día de hoy nos acompaña Estudio Legal, Abogados y Consultores. Es una firma de abogados con más de 10 años de experiencia. Cada uno de los socios cuenta con una experiencia profesional individual de más de 20 años en el campo legal y tributario y abarcan diferentes áreas de práctica como derecho laboral, corporativo, parafiscal, tributario, entre otros. El día de hoy nos acompaña Andrés Felipe Torrado, quien es abogado y socio de Estudio Legal. Andrés Felipe es abogado de la Universidad Javeriana, es especialista en Derecho Laboral, especialista en Derecho Tributario, es además docente en Derecho Laboral en pregrado y posgrado de la Universidad Javeriana, redactor de la cartilla Legis sobre visitas y requerimientos de la UGPP y ha participado en la reestructuración de más de 350 esquemas de remuneración. Entonces, en este momento voy a dar paso a Jorge Convers, es el gerente de la unidad de negocios de gestión humana, para que nos realice una bienvenida antes de iniciar el contenido que es materia de esta sesión. Adelante, don Jorge. Muchas gracias. Juliana, muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Para nosotros es motivo de orgullo contar con ustedes. Quiero agradecer ese tiempo que han reservado para esta actualización de tipo legal, que si bien se trata de una norma del año 2021, se debe implementar en este año a partir del mes de julio. Esto hace parte de ese deseo de Novasoft de compartir conocimiento con sus clientes, con sus socios de negocios y con el mercado en general. Sabemos que hoy hay múltiples fuentes de información, pero para nosotros es muy importante comunicarlo, transmitirlo de una manera muy práctica, que sea lo mejor entendible posible. Y por eso, pues, este año hemos desarrollado varios webinars en asocio con Estudio Legal, porque nos hemos puesto esa meta de que le contemos al mercado esos cambios que se están dando en la normatividad colombiana, pero de la manera más sencilla, más específica, que sea realmente práctica y no la teoría que fácilmente encontramos en Internet. De modo que les agradezco muchísimo su participación. Seguiremos generando espacios como este para seguir generando ese conocimiento alrededor del tema de nómina, que es una de las especialidades de Novasoft y en donde nos hemos venido consolidando como una solución muy importante en Latinoamérica.
Contarles que ya no solamente tenemos clientes en Colombia, sino también en México, Guatemala, Perú, Ecuador y próximamente en Honduras. Y de esta manera queremos llegar a todo el mercado latinoamericano. Ese conocimiento, esa expertise que hemos desarrollado alrededor de temas laborales, alrededor de temas de liquidación y cálculo de nómina. Felipe, bienvenido una vez más a tu casa Novasov, acompañándonos con este importante número de personas que nos acompañan en el día de hoy. Felipe pues va a desarrollar la conferencia, luego vamos a tener un espacio para preguntas, como acostumbramos a hacerlo. Muchísimas gracias a todos y que sea del máximo provecho para ustedes esta información que vamos a compartir. Mil gracias, Jorge. Muy amables, como siempre, por abrir este espacio. Voy a proyectar una presentación de apoyo que, como siempre, hemos preparado para que se facilite, digámoslo, de alguna manera, la digestión intelectual de la información que vamos a suministrar. Ustedes saben que nosotros somos promotores, digamos, de las versiones, si se quiere, o si valiera la expresión, deslactosadas o de fácil digestión de lo que son los modelos de transmisión de la información. Creemos que es cierto que la profesión de abogado naturalmente pasa por el discernimiento conceptual de los números, perdón, de los conceptos legales, y digamos que ese discernimiento muchas veces en el formato clásico de lo que es el rol de un abogado se contrae a hacer análisis, digamos así, gramaticales de los distintos incisos o segmentos gramaticales que integran una nueva norma o una modificación o una elucubración sobre las posiciones jurisprudenciales o doctrinarias de las altas cortes o de las autoridades. Pero también hay una parte del trabajo de los abogados que está, a mi juicio, todavía un poco desaprovechada y en lo que hemos venido trabajando intensamente, y es poner en números digámoslo así, los conceptos de los clientes y en general de los fenómenos empresariales con el propósito de facilitar la toma de decisiones. La actividad legal no solamente es una actividad, digámoslo así, de defensa de intereses de las empresas en este rol, que muy principalmente es eso, pero también hay una actividad, como hemos venido diciendo, que está ligada al tema de la toma de decisiones de las organizaciones. En el tema de la toma de decisiones de las organizaciones, nosotros empezamos a trabajar con un material que se llama la incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? Pues es, digámoslo así, las posibilidades conceptuales que yo manejo a la hora de tomar una decisión. ¿Qué tanta información poseo, qué tantas variables poseo yo a la hora de tomar una decisión con el propósito de tomar la decisión posiblemente más informada? Entre más conectadas están las variables que yo utilizo para tomar esas decisiones, pues con mayor, digámoslo así, frecuencia voy a encontrar que la decisión que yo tomo tiene una aplicación práctica razonable, una aplicación práctica idónea. En ese mundo de las decisiones hay, digámoslo así, dos modelos. Uno es el modelo que hemos llamado nosotros el modelo perezoso de toma de decisiones, en el cual tomo poca información y, digámoslo así, que la vuelco esa muy poca información en la toma de esas decisiones y dejo que la parte gruesa de, digamos, triturar esa información y hacer discernimientos numéricos, conceptuales, combinados, etcétera, se lo dejo solamente al cliente. Que él ande por allá, él va a hacer sus números y después vuelve con sus números y yo le reviso. Difícilmente entiendo algo, pero hago mi mejor esfuerzo eventualmente para que eventualmente cerrar el ciclo. Pero el otro modelo que nosotros por el que nosotros hemos apostado es el modelo, digamos así, de triturar directamente la información, no para hacer el trabajo del cliente, sino para darle una mayor cantidad de variables que le permitan tomar esa decisión de manera más puntual, más, digamos así, más informada. Y eso normalmente en el mundo de la estadística informática genera a mediano y largo plazo mejores posibilidades
de crecimiento y desarrollo en los modelos de negocio. Así toman las decisiones las grandes organizaciones, así toman las decisiones Amazon, así toman las decisiones Google, así toman las decisiones las grandes organizaciones que crecen de manera no lineal, sino exponencial en sus modelos de negocio. Y ese crecimiento se ha venido dando a nivel tecnológico a tal punto que ya nos está alcanzando incluso desde el punto de vista del discernimiento lógico. Ya hay algunos modelos de procesamiento del lenguaje que pueden, digámoslo así, consultar algunas bases de información y transmitir eso en lenguajes, entendibles y, digamos, sutilmente elaborados, una megacalculadora de información de lenguaje, de tal manera que yo los leo y no puedo, digamos, distinguir si eso lo preparó un experto o lo preparó una máquina. Ese es el mundo en el que nos estamos apuntando y de manera simultánea estamos ante una reforma laboral que, a mi juicio personal y con respeto de las otras opiniones, en un 80 o 90% es una reforma laboral que apunta a elementos que ya no son vigentes. Ya no son vigentes porque es que las discusiones de hoy en día en materia laboral, yo personalmente pienso que guiadas, si se quiere, por la OIT y por la OCDE, están orientadas a discutir cosas que son, a mi juicio, pasadas de moda y que no responden a los retos inmediatos en materia, digamos, de productividad laboral. Dicho eso, vamos a hablar de uno de los temas que más impacta los procesos, digamos, organizacionales de las empresas que ustedes lideran en las áreas de gestión humana, que es el impacto en la disminución de la jornada laboral. Sobre este impacto de la disminución de la jornada laboral, yo les voy a mostrar que hay una cantidad de información gigantesca que hay que moler para tomar una decisión idónea en los modelos de trabajo complejos. Yo puedo tener una organización pequeña y puedo tener un equipo de trabajo sencillo en el que trabajo de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 5, de 2 a 6, y en ese modelo de trabajo puedo encontrar eventualmente respuestas relacionadas con lo que necesito hacer para seguir trabajando de la misma manera o de la más similar posible. Pero también vamos a encontrar que hay unos conceptos y hay unos elementos en los que esas ecuaciones se empiezan a volver, digamos, más complejas, y eso naturalmente pasa por el hecho de entender, primero, de qué estamos hablando, segundo, muy principalmente, qué está modificando la ley, tercero, qué impactos macro, digamos así, a nivel macro de las jornadas de trabajo generan esos valores. Cuarto, el impacto financiero que se está generando en esas materias y eventualmente, por último, entender si eso tiene relación o no con el aporte al PIB. Yo, con todo respeto, creo que incluso desde la propia OIT y desde la OCDE se ha aprovechado la gran complejidad de elementos informáticos que giran en torno a estos temas de la jornada de trabajo y la productividad, con el propósito obvio y natural de que algunas cosas se entiendan en un sentido de un interés de un grupo poblacional o de otro, según las circunstancias. Ya vamos a ir empezando a responder preguntas a medida que avanzamos, pero primero les quiero aterrizar un poquito de conceptos y data relacionada con lo que nosotros estamos discutiendo o conversando. En esa materia vamos a encontrar naturalmente que el elemento principal, vamos a arrancar de acá, hay tres conceptos principales básicos. El ABC de todas estas historias está relacionado con los horarios de trabajo, las jornadas de trabajo y los turnos de trabajo. Cuando yo digo el horario de trabajo me refiero al reloj, me refiero a la hora a la que inicia y termina la gestión de una persona, con la interrupción que eso pueda o no tener para un descanso, que en la legislación colombiana se exige que la jornada se divida en por lo menos 2 y que tenga un descanso intermedio que permita recuperar las fuerzas. Este concepto o esta noción naturalmente fue construida en la Colombia de 1940, de la década de los 40, y si se quiere,
las primeras discusiones que dieron lugar a lo que en 1951 entró en vigencia como el Código Sustantivo del Trabajo son de finales de la década de los 20. Eso se produjo a nivel hispanoamericano, esa discusión de las normativas laborales, siguiendo un modelo continental europeo, Italia, España, si se quiere Francia, si se quiere Alemania, ¿sí? En materia regulatoria laboral. Y eso es lo que nosotros constantemente hemos seguido. La pregunta de fondo es, esos países no tienen, digámoslo así, evoluciones unidireccionales desde el punto de vista de las concepciones productivas, sino que eso está influido por las tendencias políticas de cada momento. Entonces la pregunta es si lo que nosotros hemos venido absorbiendo legislativamente es o no es idóneo, y muy principalmente qué hemos hecho en Colombia con las adaptaciones que le hemos aplicado a toda esta normativa sobre jornadas de trabajo. Entonces hemos dicho, el horario de trabajo es a qué horas arranco, a qué horas descanso y a qué horas termino. La jornada de trabajo se refiere a la cantidad de horas de trabajo, ¿sí?, que yo laboro en un mismo día. Eso es la jornada de trabajo. Debe estar partida, como hemos dicho, en dos, y adicionalmente a eso están los turnos de trabajo. ¿Qué es un turno de trabajo? Es un ciclo completo de sucesión de días a través de los cuales se trabaja, después se descansa, y ahí tengo un primer ciclo y después se abre un segundo turno o ciclo en el que vuelvo y hago un trabajo, tengo también una cantidad de días de descansos completos y vuelvo y se cierra. Ese tema de los turnos de trabajo tiene una altísima influencia, digamos así, hay estudios muy importantes derivados de la evolución de los temas de salud y seguridad en el trabajo, que responden en principio a unos estándares internacionales y que tienen como trasfondo una idea primero de salud, digámoslo así, mental del trabajador. Entonces se está buscando cuáles son las cantidades de trabajos y de horas de trabajo que se debe elaborar y cómo se debe rotar eso idealmente con los descansos, y se ha estudiado el impacto que tiene, por ejemplo, el trabajo nocturno, etcétera, etcétera. Entonces ese tema de los turnos de trabajo es absolutamente profundo y tiene una cantidad de matices informáticos que los vamos a restringir en el presente escenario a los efectos de las modificaciones que se están produciendo en este momento, entra en vigencia a partir del 15 de julio, pero adicionalmente a los que se están produciendo también hay que ver qué pasaría con los que se están discutiendo en el contexto, digámoslo así, laboral, porque estamos, insisto, con una reforma laboral y las empresas, es decir, a mi juicio, no se ha difundido suficientemente el impacto que tendría desde el punto de vista económico en las organizaciones este tema de la modificación de la jornada de trabajo, y eso sumado obviamente a las modificaciones que podrían o no llegar, muy seguramente lleguen porque tienen buen ambiente, en materia de horas extras y recargos, y muy principalmente de los umbrales del día, del horario del día a partir del cual se cuantifica el recargo nocturno y el porcentaje al cual se paga el recargo dominical. Esos dos puntos se van a modificar o se piensa modificar y tienen muy buen ambiente, pero pasan por unos matices que queremos ponerles a ustedes de presente, que impactan sus organizaciones y sobre los cuales creemos que ustedes deben tomar algunas decisiones importantes. Vamos a hablar un poco de turnos de trabajo antes de entrar a los modelos que utiliza la legislación colombiana. Hay una cosa que se llama las jornadas con turnos fijos, que es lo que nosotros vivimos en lo que yo denomino normalmente el trabajo predominantemente administrativo y el trabajo de oficina. En el trabajo de oficina hace muchos años, hace ya más o menos unos 200 años, desde la época de la evolución industrial, se fue consolidando el hábito de tener un trabajo diurno en materia administrativa, no así en las factorías que cuentan una historia distinta, pero ese trabajo diurno, lo más importante es que a comienzos del siglo XX en Colombia se fijó a un promedio de 8 horas diarias por 5 días a la semana, y así se dejó en el sector público, y el horario tradicional de trabajo era de 8 a 12, se iba a la casa en ciudades pequeñas de esa época, se almorzaba, se descansaba, se reponían fuerzas y después se volvía a trabajar de 2 a 6. Pero ese era el fenómeno, si se quiere, no sé, excepcional, porque las grandes actividades industriales
donde hay contratación masiva de personas, tienen o requieren turnos rotativos. Los turnos rotativos tienen unas motivaciones económicas y operacionales muy importantes, y eso depende de la industria que estemos hablando. Los turnos rotativos pueden ser importantes en una empresa, por ejemplo, porque prender o apagar una máquina cueste cientos de millones de pesos y se demore varias horas, 4, 6, hasta 10 horas, iniciar y apagar una máquina. Entonces, esas son máquinas que normalmente están prendidas las 24 horas del día. En esos casos, es necesario organizar a los equipos de trabajo en turnos rotativos. ¿Y por qué cambiarlos y no dejar simplemente un turno de mañana, un turno de mediodía y un turno de tarde y uno de noche? Porque el trabajo nocturno puede tener repercusiones negativas cuando se produce de manera sostenida en el tiempo para la salud de la persona, y en consecuencia de eso, la idea es que se vayan escalando o intercambiando o rotando los equipos de trabajo en esos tipos de jornadas. Están también las programaciones basadas en la demanda. Cuando uno habla de este tipo de jornadas o metodologías, de lo que está implicando, de lo que está hablando es de semanalmente, por ejemplo, en las grandes empresas de retail, en Jumbo, en El Éxito, etcétera, mensualmente programar a la gente según las actividades comerciales y la intensidad, digámoslo así, de público que se espera en los centros comerciales donde están estos grandes hipermercados. Y esto es solo un ejemplo hipotético de los varios que pueden haber, ¿sí? Para que haya mayor cantidad de trabajadores disponibles en los días donde se espera mayor público. En Falabella vamos a hacer un madrugón. Entonces ponen, obviamente, no 5 o 10 personas o 15 a manejar todo un almacén de varios cientos o miles de metros cuadrados, sino se pone más personal porque se requiere más personal para limpiar los pisos, etcétera, etcétera. Está el trabajo de turnos flexibles. El trabajo de turnos flexibles es muy semejante al anterior y se presenta, ¿sí?, cuando nosotros vamos a tener una intensidad horaria a lo largo del día que puede tener modificaciones permanentes. Esos son los turnos flexibles. ¿Se usan en Colombia? Sí, se usan en Colombia y se usan con frecuencia, sí. La jornada comprimida en Colombia está incluso aceptada desde 1919 en el primer convenio en materia laboral que suscribió Colombia de la OIT, ¿sí?, que está ratificado y hace parte de la legislación, digamos así, interna, pero que después fue absorbido de una manera incluso más generosa por lo que nosotros conocemos como el artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo, que se refiere en esencia a trabajar en promedio 8 horas diarias y 48 a la semana en, digamos así, segmentos o cortes de periodos de hasta 3 semanas. Sin embargo, lo que se quiere es que se permita en ese tipo de turnos de trabajo tener jornadas, digámoslo así, más intensas de trabajo de hasta 12 horas, es la práctica que se ha implementado, de hasta 12 horas por 14 días en ese paquete de 3 semanas para descansar una semana completa. Eso me da 168 horas. La norma o la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Trabajo han interpretado que yo máximo puedo recurrir hasta 144 horas y lo que pase de allí se debe registrar como una hora extra, que en estos casos serían 24 horas extras que se utilizan. Eso es, y después vuelvo a retomar estos números más adelante, lo que hay en esta materia en relación con lo que ha venido manejando la legislación laboral colombiana. Pues todos estos equilibrios están a punto de romperse y algunos son fáciles de adaptar o de adecuar y otros no tanto, y eso es parte de lo que vamos a ver. Pero para eso primero tenemos que revisar, eso sí, la norma local actual y cómo va a quedar, sin perjuicio de que la norma local lo que está haciendo es simplemente reducir los umbrales, insisto y retomo porque creo que se paró la imagen, un segundito. Lo que está haciendo la norma local es disminuir un poquito los techos máximos diarios de lo que se puede trabajar bajo el argumento, ya vamos a revisar ese argumento con detalle y ya vamos a empezar un poquito más adelante a contestar preguntas, bajo el argumento de que en Colombia se trabaja mucho.
somos el país que más se madruga. Hombre, pues sí, pienso yo que si somos el país que más se madruga, el problema no es necesariamente disminuir la jornada laboral, sino simplemente pues empezar a trabajar más tarde. Eso es, digámoslo así, la solución natural y obvia a las cosas. Pero resulta que todos estos elementos tienen unos ingredientes adicionales que son muchísimo más complejos, porque pasa por, digámoslo así, la situación de en qué ciudad se está, cuánto se demora la movilización o el desplazamiento en esos centros urbanos. Bogotá tiene, digamos, un problema crítico. Medellín viene avanzando hacia un modelo en donde el tráfico se está empezando a volver un problema en horas pico, sin perjuicio de que también tiene su sistema de rotación de tránsito en la vía pública, lo que ya conocemos como el pico y placa, y que se, digámoslo así, se aprovecha con todo este tema del trabajo flexible, trabajo en casa, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué hay en la legislación. Hoy en día la legislación laboral simplemente dice, para comenzar este tema, dice, usted tiene una jornada, usted puede establecer o acordar jornadas como las quiera, siempre que no se exceda de 8 horas diarias, 48 a la semana, y cuando nada se diga, usted va a tener una jornada máxima establecida en la ley, ¿sí? Lo que se quiere con este cambio es que la persona, después de que pasen 4 años, ¿sí?, la persona tenga que trabajar solamente 7 días, ¿sí?, durante 6 días durante 7 horas diarias, permitiendo, eso sí, traer para entre semana el trabajo sabatino, como ya se permite hoy, pero incluso en una modalidad que es todavía más dinámica, que permite que esos 5 días de trabajo sean cualquier 5 de los 7 días de la semana que se tienen hoy. En resumen, digámoslo así, el caso promedio que se le viene a uno en la cabeza simplemente pasa por el hecho de que una persona que trabaja de 8 a 12 y, por ejemplo, de 1 a 5, que tiene sus 8 horas diarias, de lunes a sábado, que esa persona traiga, digámoslo así, una nueva modalidad de trabajo en la que puede entrar a las 8:30, va hasta las 12, retoma a la 1 y a las 4:30 de la tarde se está yendo de nuevo para su casa, y ahí están las 7 horas y medias las 7 horas de trabajo. ¿Cuál ha sido la motivación de este tipo de decisiones en otras jurisdicciones? Porque nosotros no las entendemos. Nosotros estamos simplemente repitiendo eufemismos en redes sociales y allá en el mundo europolítico, donde nos mueven cosas que en el mundo empresarial tenemos que adecuar. Los verdaderos motivos por los cuales se disminuyen culturalmente las jornadas de trabajo en los países que han sido promotores de este tipo de situaciones es porque se quiere que los padres verdaderamente eduquen a sus hijos y se quiere facilitar digamos así, la interacción familiar después del trabajo, que los segmentos de la jornada de trabajo permitan una interacción familiar en la que haya una umbral de tiempo donde los papás estén más pendientes de sus hijos y de sus esposas, etcétera. Pero eso también responde a una concepción tradicional de lo que es la familia, y también se quiere que las personas que no tienen ese esquema que hace años era tradicional de familia, porque vive sola, porque etcétera, etcétera, no tiene hijos, lo que sea, tenga unos espacios más amplios para desarrollar las otras dimensiones de su vida personal. Esa es la verdadera motivación que hay detrás de la disminución de las jornadas laborales. Y es lo que deberíamos estar persiguiendo. Es lo que culturalmente debería estarse discutiendo. Es lo que políticamente debería estarse proponiendo. Sin embargo, fíjense que las discusiones políticas alrededor de la reforma laboral, los que no la han escuchado la van a empezar a escuchar, giran en torno a que el trabajo necesita dignificarse y que en Colombia tratamos muy mal a los trabajadores, etcétera, etcétera. Y yo pienso que eso no es del todo cierto, que la comunidad de personas que administran las áreas de gestión humana se han modernizado, se han sintonizado con los nuevos conceptos, y que además de eso se ha hecho un trabajo gubernativo a través de varios gobiernos que tienen distintas concepciones políticas. Ojalá que este también mantenga ese propósito, ¿sí?
en el sentido de sacar a Colombia, cosa que ya pasó en el gobierno anterior. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, logró, a través de un trabajo muy importante, sacar de la lista negra de la OIT a Colombia en materia, digámoslo así, de prácticas laborales. Entonces, fíjense que, como dice el dicho, nadie es tan bueno como dice la mamá, ni tan malo como dice el vecino. Y eso aplica al contexto, digámoslo así, de las jornadas de trabajo. Ni estamos tan bien, ni estamos tan mal, y de pronto vamos a ver los cambios que se están aplicando necesitan una perspectiva distinta a nuestro parecer. Ya les voy a mostrar data que es objetiva, que es contundente y que procura ser lo más completa posible para que ustedes puedan discernir este tipo, digámoslo así, de información de manera más auténtica y derrumbar y derribar todas esas cosas que con mucha facilidad, de manera superficial, se lanzan en las redes sociales como análisis, digámoslo así, proféticos, de cosas que en realidad no están conectadas con lo terrenal, la vida real. Entonces, en Colombia hemos dicho hay por lo menos 4 modalidades de jornada de trabajo. Está la modalidad de trabajo, digámoslo así, ordinaria, en la que yo trabajo, insisto, 8 horas diarias, 48 a la semana, y esa jornada de trabajo va a disminuir progresivamente, ¿sí? 1 hora, ¿sí? A partir del 15 de julio de este año disminuye 1 hora semanal, y después, en el año siguiente, 2024, disminuye otra hora, 2025 disminuye otras 2 horas, y en el 2026 disminuye otras 2 horas, y así de 48 horas se llega a solamente 42. Se disminuyen en total 6 horas. Pero lo que termina pasando es que esta regla general está conceptualmente interconectada con las otras jornadas de trabajo. ¿Por qué? Porque esta regla general que se diseñó para el trabajo, vamos a decirlo de manera simplificada, sí, para el trabajo oficinero, que en realidad es una noción más compleja de eso, esa jornada de trabajo impacta los umbrales de tiempo que yo le puedo dedicar a otras jornadas de trabajo que tienen otros propósitos. Vamos a ir descartando cosas aquí por derecha porque dentro de las 4 modalidades de jornada de trabajo que se utilizan en Colombia, además de la tradicional ordinaria de las 8 horas que se reduce a 7 progresivamente, está la jornada del 6 por 36, un tipo de jornada absolutamente poco utilizada. Yo conozco en 20 años de ejercicio profesional, conozco muy pocas empresas, quizás solamente unas 2 o 3, y tocó buscarlas con lupa que aplican la jornada del 6 por 36. ¿Qué significa la jornada del 6 por 36? Trabajo 6 horas diarias, ¿sí? Durante 36 horas total a la semana, 6 días a la semana, sin pagar recargo nocturno y sin pagar recargo dominical. Entonces dirán ustedes, pues esa jornada, ¿sí? Por ese lado de no pagar recargos es una belleza. Pero resulta que la jornada del 6 por 36 es poco utilizada porque yo de todas formas tengo que, digámoslo así, garantizarle al trabajador el pago del salario mínimo. Pero le hace que en algunas organizaciones la remuneración, la banda salarial de ese tipo de trabajadores no es un problema tenerla incluso por encima del salario mínimo. El problema real de este tipo de jornadas es que están pensadas, están diseñadas para invitar a las empresas a tener trabajos por equipos rotativos a una rata o a razón de 4 equipos de trabajo diarios, ¿sí? 4 equipos de trabajo diarios, cada uno de 6 horas para completar las 24 horas del día. Eso me exige una mayor cantidad de empleados a contratar frente a la posibilidad de yo tener simplemente 13 turnos de trabajo de 8 horas diarias, 24 horas al día. Y en consecuencia de eso, lo que se busca con esta norma es invitar, insisto, a las empresas a extender digamos así, los estándares de contratación, la cantidad de empleados que contratan por turno. Pero esto funciona muy poco y casi nada para las empresas porque muy pocas empresas lo encuentran conveniente o lo han encontrado, digámoslo así, conveniente. En consecuencia de eso, lo que en realidad se debe decantar de este tipo de situaciones es vámonos a analizar qué impacto se va a generar
en las jornadas que tienen una dinámica distinta. Aquí lo que están viendo ustedes en este slide es lo que hemos llamado la jornada flexible de entre 4 y 10 horas, que está en el régimen que sale de vigencia. Pueden ser de 4 a 10 horas en un mismo día, dependiendo de la cantidad de demanda de trabajo que se dé en ese mismo día. Esto es para actividades que cambian permanentemente de intensidad, y las hay muchas a muchos niveles de la economía. Por ejemplo, una empresa que vende, digamos así, telas y ropa en Cali utiliza este tipo de jornada, y la utiliza porque también a veces venden cuadernos, hacen sus promociones de ventas populares en un almacén grande, pero la intensidad horaria del equipo comercial, ¿sí?, que apoya las ventas en punto de ese almacén, está dada sobre esta jornada, y a veces necesitan modificar los horarios por la, digamos así, naturaleza del público que se está esperando según cada promoción que se hace. No es lo mismo sacar una promoción de cuadernos. Sabemos que ellos esperan que las madres y los padres de familia vengan ciertos días a ciertas horas, que abrir una promoción, por ejemplo, de telas, en donde ellos saben que el público es posiblemente uno distinto al primero de los ejemplos, y así sucesivamente. Ropa de hombre también sacan promociones, y en general hacen cosas distintas que les exigen ir modificando permanentemente, ¿sí?, los equipos de trabajo comerciales que atienden al público en común. Eso es un ejemplo de cómo se utiliza este tipo de jornadas. Entonces a mí me dicen, esta semana el lunes trabajas 4 horas, el martes trabajas 6, el miércoles trabajas 10, etcétera, etcétera. Y a esta jornada, en la nueva modalidad, se le quita 1 hora diaria de, digámoslo así, en el techo, en el techo que tiene de 10 horas. Entonces ya yo no puedo trabajar entre 4 y 10 horas, sino entre 4 y 9 horas diarias. Bien. Sin embargo, las demás características de este tipo de jornada, y ya vamos a ver qué solución se recomienda para cada tipo de jornada que se esté utilizando. Entonces, en este tipo de jornada, saber que simplemente se disminuye un poco el umbral, igual que en las otras, pero el piso mínimo sigue siendo 4 horas, y el techo máximo de esa jornada siguen siendo, digámoslo así, 9 horas. Esta hora es 9 horas y entera de 10. Y la otra jornada que es relevante, que se utiliza, quedándose en realidad la del 165 y la del 166, pero la que se usa en el 165 del Código Sustantivo del Trabajo es una jornada muy de turnos para actividades que se están realizando a cabo sin solución de continuidad. Esa es una jornada que uno ve mucho en el sector marítimo, ¿sí?, en donde, por ejemplo, en el sector también logístico, de carga, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es lo que son los ejemplos en el sector transporte, son los ejemplos que ponía la norma de la OIT de 1919, que en 1950, insisto yo, se recogió de una manera más amplia en ese artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo, y se dijo, oiga, usted puede trabajar más de 8 horas en un mismo día. Incluso puede que en una sola semana se pase de 48 horas. Pero rote eso, altérnelo con periodos de descanso también amplios. ¿Para qué sirven esas jornadas? ¿Para qué sirven esos turnos de trabajo? Insisto, para jornadas más intensas en horario, pero frente a periodos de descanso más largos. Eso en un ejemplo hipotético, y el sector minero energético lo recogió desde mitad de siglo pasado hacia acá de manera muy inteligente. Por ejemplo, en el sector minero, en minas donde uno se podía demorar 2, 3 días en llegar, 10 horas en trasladarse hasta allá, pues yo no me voy a ir a devolver todos los días a la casa. Tampoco me voy a ir a encerrar allá el resto de mi vida laboral en un campamento. Entonces estoy en campamento, trabajo con más intensidad horaria durante 2 semanas, y me voy a mi casa a descansar durante una semana completa. Ese es el espíritu o uno de las digamos así, de las funcionalidades que se le ha dado a este trabajo por turnos del artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo. Artículo que se ve afectado con esta disminución de la jornada laboral. Ya vamos a ver en concreto cómo se produce esa afectación. Mientras tanto, vamos a compasar esto con un par de temas adicionales desde el punto de vista legal. Primero, el Ministerio de Trabajo
¿sí? Ha aceptado que la jornada laboral es la que convengan las partes, en días u horas, y puede que no implique la prestación del servicio en todos los días laborales a la semana. Traducción, también hay jornadas laborales que no son de lunes a viernes ni que tienen esa gran intensidad, sino hay jornadas laborales de baja intensidad. El caso más representativo estadísticamente es el del servicio doméstico en las grandes ciudades. En las grandes ciudades ya no se vive en casas de 200 o 300 metros cuadrados. En las grandes ciudades ustedes viven en casas de entre 45, en grupos familiares que viven más o menos en promedio entre 45 y 120 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, ustedes ahí ya no necesitan con la misma frecuencia el servicio doméstico en la casa. Entonces, es una práctica relativamente frecuente que se necesite solamente una persona del servicio doméstico o del apoyo en las actividades domésticas una vez a la semana, o 2, o 3, y eso tiene su norma en materia de liquidación de aporte de seguridad social, y eso es un acuerdo también válido. Y eso es lo que se llaman jornadas de tiempo parcial. Pero también están las jornadas de medio tiempo o de fracciones de tiempo diarios. Venga todos los días 2 horas, venga todos los días 4 horas, y así sucesivamente. Pues esos acuerdos se van a tener eventualmente que aclarar y van a cambiar, digamos, en cuanto a su remuneración seguramente, de cara a la introducción de las modificaciones que se van a realizar. O la otra alternativa que puede suceder, como vamos a ver más adelante, es que simplemente se disminuya la cantidad de horas de trabajo. Si yo venía trabajando 4 horas porque tenía un contrato de medio tiempo para seguirme ganando el mismo salario, pues en principio o trabajo 3 horas y media o me hacen el ajuste y gano un poquito más, y ya les voy a dar las pautas básicas de cómo se hacen esos ajustes, digamos así, salariales. Entonces, digamos que es suficientemente claro que hoy estamos todavía en un rasero de 8 horas diarias y 48 a la semana, que se puede hacer una jornada que distribuya de manera variable las horas, y que hay jornadas por turnos. Vamos a ver, digámoslo así, esto es una síntesis de lo que ya vimos. Vamos a ver aspectos estadísticos relevantes. Se ha dicho en redes sociales 2 cosas que son opuestas, ¿sí? Pero en este tema, digámoslo así, de la jornada laboral, a mi juicio no se dio la pelea por parte de las empresas. Y no se dio porque la promoción de la norma que disminuyó la jornada laboral, curiosamente, surgió del partido político que normalmente, digamos así, defiende los intereses de las organizaciones, ¿sí? O del grupo de partidos políticos que normalmente defiende los intereses de las organizaciones. El proyecto de ley sobre disminución de jornada laboral tiene detrás a un expresidente de la República que digamos así, representa para muchos los intereses de lo que son, entre otros, las empresas, sin perjuicio de que eso, en el mundo de lo político, eso tiene una cantidad de matices en las que no podemos opinar en este contexto porque se nos vuelve inacabable la discusión. Lo que sí es cierto es que entonces los empresarios se quedaron con poco y casi ningún argumento para, digámoslo así, mascar este tema de que les tocaba por un mismo salario, y esto es lo más importante de todo, y lo vamos a ver en un pequeño slide sobre el efecto básico en materia financiera, ya lo vamos a ver, pero por un mismo salario admitir que hay menos cantidad de horas de trabajo. De esa ecuación sale que el rendimiento, la relación costo-beneficio para el empleador disminuye y para el trabajador correlativamente mejora. No me van a pagar más, pero al menos me van a hacer trabajar menos tiempo. Eso al trabajador naturalmente le quita carga, y naturalmente la idea es que esa menor carga en intensidad horaria laboral la enfoque a su vida personal, que ojalá estuviéramos teniendo, insisto yo, las discusiones correctas en relación con esos temas de entorno familiar, personal, ocio, etcétera, etcétera, pero en realidad culturalmente estamos lejísimos de estar tocando los temas que son idóneos en esa materia. Vamos a hacer las siguientes cuentas. Vamos a sacar la calculadora panadera. El año tiene en promedio 365.4 días. Cada día tiene 24 horas. Cada año tiene 8.760 semanas. Y el año tiene entonces 8.760 horas.
Ese mismo año se puede dividir para efectos de discernir nuestros números en materias de jornadas de trabajo y turnos de trabajo en 52 semanas año. Pero resulta que nosotros no trabajamos de lunes a domingo. La jornada laboral colombiana está diseñada para estar repartida entre 5 o 6 días, pero digamos que el umbral máximo de tiempo que yo puedo trabajar son 6 días a la semana, ¿sí? Luego, si yo todos los días del año trabajara 6 días a la semana, estaría trabajando solamente 313 días, no los 365 días. Pero ustedes que me están escuchando ya se dieron cuenta de otra cosa adicional, y es que esta no es la única variable que interviene en estos números. Luego, en borrador, en un país que no tuviera feriados, una persona tendría que trabajar, si trabajara, digámoslo así, de lunes a sábado, ¿sí? Por una jornada de 8 horas laborales, estaría trabajando 2.504 horas. Este es el techo máximo de lo que es aceptable en materia de jornada, distribución anual de las jornadas, que es la realidad verdadera, porque aquí se habla solo de la jornada diaria y la jornada semanal, y resulta que eso pasa por estos matices que vamos a ver aquí a lo largo de esta sesión de trabajo. Estos 313 días, que me representan a 8 horas diarias, 2.504 horas, si yo rebajo esas 8 horas a solo 7 horas, inmediatamente, ¿sí?, voy a tener una cantidad de horas trabajadas al año sin aplicar los feriados todavía, ¿sí?, de 2.191 horas. Pero resulta que en Colombia yo tengo uno de los regímenes que está en el top de los países con más feriados del mundo. Estamos junto con Venezuela, estamos quizás por allá junto con la India, que también está lleno de feriados. Noruega marca alto, ¿sí? Luxemburgo marca intermedio, Chile marca alto, 16 horas, ¿sí? Colombia, 18 horas. Esto fue producto de una norma que se incorporó, o de una regla que se incorporó al Código Sustantivo de Trabajo, la ley Raimundo Emiliani Román, que fue un ministro de Trabajo que era cartagenero. Entonces todo el mundo dice, claro, era cartagenero, entonces como era cartagenero, en esa época culturalmente se estigmatizaba a la gente y decía, entonces ese quiere trabajar menos. No. La idea de que haya una cantidad intensa de feriados a lo largo del año en Colombia tiene en realidad un propósito económico distinto, y es favorecer el sector turístico local, porque en ese sistema de feriados, de puentes que nosotros utilizamos, de mandar el feriado para el lunes inmediatamente siguiente, le permite a las personas hacer desplazamientos cortos o de mediana distancia para visitar estos lugares turísticos y promover este tipo de actividades. Pero eso se dio a cambio en su día de un régimen de vacaciones corto. Entonces a nosotros se nos critican las dos cosas. A nosotros se nos critican es que Colombia tiene muy poquitos días de vacaciones, pero también se nos dice, y es que Colombia tiene muchísimos feriados. Pues es que una cosa y otra tienen esa correlación buscando favorecer esas economías. No es circunstancial y no son los motivos que normalmente se exponen digamos así, en las redes sociales y en los análisis ligeros de todos estos temas. Pero entonces, el hecho de que Colombia tenga 18 feriados, tenemos que meterlos en las cuentas, porque por regla general en el feriado o no se trabaja, o si se trabaja se paga más caro, y eso tiene naturalmente una consecuencia financiera que está directamente también atada a estos temas que estamos mencionando. Pero dígase más, si nosotros tenemos en cuenta esos 18 feriados anuales que tenemos, vamos a caer en que nosotros tenemos actualmente 2.360 horas de trabajo, ¿sí?, en 200 distribuidas en 8 horas laborales de 295 días laborados. Y vamos a pasar a solamente 2.605 horas laborales al año a lo largo de 295 días al año que trabajamos. Ya vamos en que trabajamos 365 días al año, ¿sí? Pero, digamos, eso ya bajó a 300 y ya va en 295, y ya no son 8 horas, sino 7, pero ya vimos que Colombia tiene un índice particularmente bajo de cantidad de horas anuales de trabajo hábiles,
¿sí? Por efecto de estos factores que nosotros hemos venido explicando. Vamos a ver cómo está Colombia hoy en día en el plano internacional en esta materia, porque esta cantidad de variables es la que nos va a decir la realidad digamos así, de los parámetros legales de la jornada laboral colombiana. En Canadá se trabaja una jornada semanal de 48 horas, pero solo son 5 días hábiles a la semana, ¿sí? Se tienen 5 días feriados al año, se tienen 15 días de vacaciones anuales, se laboran 293 días al año, ¿sí? Y las horas diarias de trabajo llegan hasta 9,60. Luego ellos tienen horas laborables al año a una rata de 2.812. Esto es información extraída de estadísticas de la OSDE. Después viene Noruega, que trabaja en total 2.750, ¿sí? Irlanda, Luxemburgo, Dinamarca, Suiza. Entonces, fíjense que en el top de los países en que más trabajan horas laborales al año, no hay ninguno que esté rezagado económicamente, ¿sí? Incluso Estados Unidos alcanza a marcar duro, está en 2.300. Costa Rica está, que es un país industrializado, el más de Centroamérica. Costa Rica es la cara visible desde el punto de vista económico de Centroamérica, sin perjuicio de que El Salvador está empezando a hacer su trabajo, y aunque eso tiene muchos matices políticos en esa jurisdicción, ¿sí? Y Chile tiene 2.115 horas laborables, igual que Colombia. Pero Colombia va a cambiar y va a bajar de 2.115 a 1.960 horas. Entonces, por esto es que sería falso si se dijera, y no se ha dicho todavía, que en Colombia es uno de los países en que la jornada legal es más amplia a nivel anual. Ojo, eso es distinto a decir que somos uno de los países que más trabaja, porque la realidad laboral pasa por el hecho de que en muchas culturas empresariales no se atiende el reloj cuando hay que trabajar, se trabaja lo que haya que trabajar. Otras empresas sí son muy apegadas, pero eso depende de lo que se hace. No es lo mismo trabajar horas mano que hora cabeza. Entonces, esto, insisto, tiene muchos matices, pero Colombia marca, si vemos bien, más bien bajito en todo esto, y marca todavía más bajito si uno lo mira disminuyendo la jornada laboral a solamente 7 horas. Pero esto tiene un ingrediente adicional en las propuestas que están sobre la mesa en materia laboral en este momento, porque está en discusión el tema del periodo menstrual de las mujeres. Se quiere un día de licencia para el periodo menstrual de las mujeres, en esencia porque cerca del 8% de las mujeres, y yo en esto tengo que hablar con mucha prudencia porque no puedo decir que sea una situación que yo haya experimentado, ni estoy diciendo que la puedo cuestionar desde el punto de vista médico, ¿sí? Por sustracción de materia, pero lo importante de esto es que se le quiere dar un día de licencia por cada ciclo menstrual a todas las mujeres, cuando en realidad solamente el 8% de las mujeres que están insertas en digamos así, en la vida laboral colombiana tienen problemas incapacitantes en esta materia. Entonces, esta es una propuesta que es polémica, tiene adeptos naturalmente, y los adeptos de esta norma no tienen pocas razones, pero también tiene, digamos así, sus contras, y esto implicaría que las mujeres bajarían a una tasa anual de trabajo de 1.876 horas. La pregunta que hay que responderse, o que se está debatiendo allá, entre quienes lo están debatiendo, es si esa disminución todavía más agresiva de la cantidad de trabajo, de horas trabajadas al año de este grupo poblacional, de las mujeres o personas gestantes, porque hay personas que tienen identidad de género que no es femenino, pero biológicamente nacieron digamos así, en un cuerpo de mujer y en consecuencia tienen ovarios, con todas estas discusiones que son tan complejas. Y les soy honesto, a mí me es muy difícil referirme, digamos, con propiedad a ellas, porque simplemente pienso que no he tenido una exposición a esos temas suficientemente profunda para poder opinar con un principio de razón suficiente. Pero en todo caso, donde hay médicamente unos ovarios, pues hay eventualmente una posibilidad o no de tener problemas incapacitantes en el ciclo menstrual, y esto se está discutiendo, y si pasara esa norma que se estaría tratando de traer del modelo español,
El modelo español, a mi juicio, en materia laboral es un modelo nefasto, pero es mi opinión personal y las hay de muchos colores, ¿sí? Por distintos motivos y todo depende de dónde se le vea, ¿sí? Pero esto se está tratando de traer allá y el estándar de cantidad de horas trabajadas, insisto, de las mujeres caería, si esto se aprueba, a 1.876 horas año. ¿Eso es bueno? ¿Eso es regular? ¿Eso es malo? Juzguen ustedes, son casi 100 horas anuales menos de trabajo que tendría una mujer. Quiero dejarles sembrado a ustedes para cortar ese tema, ¿sí? Y mostrarles otra derivación de un análisis que ustedes deberían estar haciendo en esta materia desde el punto de vista financiero en relación con la jornada laboral, ¿sí? ¿En qué me impacta la jornada laboral? Muchos de ustedes están diciendo, pues para mí el impacto es muy poco y casi nada. A ver, me toca eventualmente trabajar más horas al día, me toca eventualmente, trabajar un poquito menos horas al día, me toca intensificar, tomar medidas de intensificación de la productividad, y eso se cuenta distinto en las actividades que son predominantemente intelectuales de las actividades que son predominantemente de trabajo físico. No es lo mismo ser, sí, digámoslo así, un abogado o un ingeniero o un médico en un consultorio, en una ciudad, en un edificio, ¿sí? Con la calma, el sosiego, que estar cargando y descargando bultos, siendo lo que se llama un estibador en el mundo de la logística, allá cargando y descargando contenedores en un puerto. La fuerza física, el cansancio, el desgaste, estar horas de trabajo, por ejemplo, trepado en una máquina, esas cosas también hacen diferencia en estos temas. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante, y antes de eso les voy a hablar de otro tema que es muy importante, que es el impacto financiero que generan este tipo, digámoslo así, de situaciones. Este tipo de cambios legales, ¿cómo me impactan a mí? Y les voy a mostrar en una imagen muy sencillita cómo son las cuentas. Hasta hoy se consideraba que con el salario mínimo de ley o con cualquier salario mensual se estaban pagando 30 días de trabajo, ¿sí? Los 6 días hábiles y el descanso dominical. Esos 30 días de trabajo, entonces se coge el salario mínimo, se divide entre 30, y esos 30 días de trabajo, para saber cuánto cuesta una hora de trabajo, se divide entre las 8 horas diarias que trabaja una persona. Entonces, en esas 8 horas diarias que trabaja una persona, ¿sí? Terminamos dividiendo 1.160.000 pesos. Perdón, hay un pequeño cero que me falta ahí, ¿sí? Entonces, eso me quiere decir que la hora de trabajo en Colombia hoy, en este momento, vale 4.833 y fracción pesos. Pero fíjense lo que va a pasar. Yo voy a disminuir las horas de trabajo a razón de un mismo salario mínimo, y en general le voy a disminuir las horas de trabajo a razón del mismo salario. Puede que excepcionalmente algunas empresas digan, pues yo te pago aquí solo unas horas de trabajo y esa hora de trabajo te la sigo pagando a lo mismo siempre que se respete esta nueva ecuación que se está produciendo. Pero por defecto dígase que la hora de trabajo con esta modificación indirectamente se está encareciendo en un 14.28%, porque la hora de trabajo ya no cuesta 4.833 pesos, sino 5.523 pesos. Quiero que entonces concilien este tema con lo siguiente. Yo ahora voy a tener una base más grande de pago de recargo nocturno, de hora extra y de descanso dominical. Pero además, la reforma laboral que se está discutiendo tiene ambiente para que, digámoslo así, se incremente el umbral de tiempo en el que hay recargo nocturno, porque el recargo nocturno ya no se daría solamente por, digámoslo así, 9 horas, que es de 9 de la noche a 6 de la mañana, sino por 12 horas. Entonces ahí algunos dicen, es que es injusto porque es que ese privilegio o esa prerrogativa laboral se perdió con la ley 789 de 2002. No les quito razón en lo que la puedan tener, pero no se les olvide que el recargo nocturno colombiano es uno de los más costosos del mundo. Ese recargo a razón de un 35%, ¿sí? En cuanto a mínimos legales, está en el top de los más costosos del mundo. Pero léanse que esos son simplemente elementos adicionales para discutir en materia política allá entre quienes están discutiendo la reforma o en los entornos donde se está discutiendo esa reforma.
Lo otro que está pasando acá es que se está proponiendo al levantar esa, digámoslo así, esa modificación que se había hecho con la ley 789 de 2002, volver del 75 al 100% de recargo dominical. Entonces, no solo me crece la base en un 4%, sino el recargo dominical sube el porcentaje aplicable a esa base en un 25%. ¿Cuánto me está subiendo el recargo dominical y cuánto me está subiendo el recargo nocturno? Entonces, ¿cuánto es el valor, el incremento porcentual real y el incremento del costo del horario laboral? Pregunto, ¿ustedes ya lo tuvieron en cuenta en sus presupuestos el año pasado cuando en septiembre, octubre, noviembre estuvieron realizando los presupuestos en estos temas? Posiblemente no, posiblemente sí. Y espero que si lo hicieron, hayan hecho estas cuentas para entender la forma en que se incrementaban esos recargos. Bien. ¿Qué puedo hacer yo ante las alternativas? Y ya con esto, porque viene más a dejarles inquietudes profundas de lo que deben hacer y plantearles soluciones, además de, obviamente, explicar la modificación que se viene produciendo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ante la disminución de ese límite diario y semanal de la jornada de trabajo? Y la respuesta siempre depende. Depende de qué haces y cómo lo haces, porque aquí tú tienes que dar una respuesta de una de dos naturalezas. Una respuesta adaptativa, me adapto al nuevo modelo, o una respuesta reorganizativa, me tengo que ir a una nueva versión de las cosas, ¿sí? Que es lo que parece que se necesita en los trabajos por turnos rotativos. Porque, insisto, si yo tengo un trabajo, vamos a llamarlo de manera simplificada, pero no por ello quitarle relevancia, si yo tengo un trabajo oficinero, ¿sí? En ese trabajo oficinero, ¿sí? Pues yo simplemente podría decir, pues miren, pocas empresas aprovechan el tema de trabajar, de redistribuir el horario del sábado para entre semana. Normalmente se trabaja desde lunes a viernes. El que sí lo hacía, sabía que las 8 horas del sábado las podía traer para entre semana y no trabajar 8 horas de lunes a viernes, sino 9.6 horas de lunes a viernes. Esa modificación o esa posibilidad ya supone que al traer las horas del sábado para entre semana, yo lo que estoy haciendo es cuadrando en 5 días 42 horas semanales para cuando se acelere todo este proceso. Entonces, ahí, ¿qué termina pasando? Que el trabajo oficinero, pues simplemente va en promedio a seguir siendo 8 horas diarias, y yo podría más o menos traer eso en realidad a 8.4 horas diarias, y listo, resolví el problema, me adapté. Si no estaba aprovechando, digamos, la posibilidad de reorganizar el trabajo sabatino para entre semana, lo hago, pero para eso, ¿qué tengo que modificar? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué tengo que hacer para modificar el horario laboral? Pues tengo que modificar el reglamento interno de trabajo. Modificado el reglamento interno de trabajo, ¿sí? Quedan automáticamente modificados los contratos laborales. Pero ojo con esto, hay empresas que simplemente no les sirve porque, insisto, requieren trabajos por turnos o trabajos, digámoslo así, estacionales. La hora de trabajo, por efecto de lo que va a pasar a partir del 15 de julio, va a ser más costosa para los hipermercados, va a ser más costosa para las industrias, va a ser más costosa en general para todas las industrias o todas las economías donde predomina el trabajo físico o la operación o manipulación de máquinas o procesamientos en factorías. El trabajo predominantemente intelectual, por regla general, pero no absoluta, se puede simplemente adecuar a la nueva, digamos así, modalidad, trayendo esas horas del sábado para entre semana, ¿sí? Y reduciendo simplemente su cantidad de horas al día, pero no puede pensarse que esa medida, digámoslo así, le va a servir para todos, porque ya vimos que esa modificación en la disminución en el techo diario y semanal de cantidad de horas de trabajo me va a impactar también las jornadas que reconoce la ley tributaria, la ley laboral colombiana en materia, digámoslo así, de turnos de trabajo, y que las hemos venido mencionando. Solamente hay un tipo de jornada que no se modifica con todo esto, que es la jornada rotativa del 6 por 26, pero es una jornada, digámoslo así, que es
de lejos, la más excepcional de todas. En cambio, piensen ustedes, ¿qué va a hacer ahora la empresa que trabaja, sí, que tiene unas máquinas? Vamos a pensar que tiene 3 máquinas, pero miremos cada máquina de manera independiente. En esa máquina tenía 3 turnos de trabajo de 8 horas diarias, ¿sí? Ahí esa empresa va a tener que tomar medidas, y lo mismo, pues, no es que tanto que tome medidas, sino que se le va a encarecer la mano de obra al hipermercado que rotaba el personal o que programa semanalmente sus actividades, y eventualmente incluso varía o aquel almacén que varía según sus procesos comerciales la cantidad de horas trabajadas en el día. Bien. Entonces, eso último es, digámoslo así, lo más complejo. En el contexto, digamos, tradicional colombiano, ya voy a responder preguntas, ¿sí? Espérate, yo busco por acá el chat que no lo veo. Acá está. Felipe, para hacerte una consulta, ¿este cambio impactaría el cálculo de las horas extras o recargos? Sí, todo lo que acaba de explicar, ¿sí? Eso me pregunta por acá Adriana. Me pregunta Adriana Cuevas. Todo esto es lo que ya expliqué un poco más atrás de la hora de trabajo mensual, que pasa de 4.000, en el salario mínimo de 4.000 y pico a 5.000 y pico. Esto exactamente le pasa por defecto y por derecha desde el día en que se llegue a la jornada de 7 horas, y le va a pasar gradualmente a la persona que tiene, a la empresa que tiene un trabajador que tiene jornadas de trabajo, digamos, distintas. Entonces, a mi juicio, todas las empresas deberían estar revisando este tema de la reorganización de los turnos de trabajo. Entonces, la respuesta es que sí. Y si ustedes actualmente calculan en un software ese tema, el índice o el divisor mensual para calcular la hora de trabajo cambia de 240 a solamente 210. Ojo, porque este criterio, esto es cierto, tiene en realidad mucho para discutir conceptualmente, pero esas discusiones en realidad no se traen a colación porque se ha considerado un criterio razonable que está amparado por allá en una de las primeras sentencias que produjo la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Laboral, cuando se adaptó a lo que antes era el Tribunal Supremo del Trabajo. Bien, ahí queda respondida la pregunta de Adriana. Puesto esto en números, si encarece, afecta ese divisor, ahora es 210 y no 240. Bien. Bueno, aquí hay otro, hay 3 manos levantadas, pero yo les pediría que me pongan sus comentarios en el chat para poderles, sí, porque creo que no es fácil el tema de, siendo tanta gente, de encontrarlos para darles la palabra. Entonces les pediría, por favor, que los participantes ¿cómo es que se llama? Me hagan los comentarios en el chat. ¿Hay alguien que bueno, voy esperando mientras me los hacen, digamos, por ahí? Entonces, aquí venía yo explicando, ya en términos más, digámoslo así, en términos más gráficos, más visibles, cómo funciona este tema de los cambios en las jornadas. Yo podría trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas diarias, y aquí bajo de 8 a 7, o reorganizo el trabajo sabatino en 1, 2, 3, 4 y 5 días de trabajo. En la jornada flexible, pues simplemente me cortaron 1 hora diaria, puedo seguir teniendo esa alteración o esa variación de horas de trabajo, pero con un techo más bajito. Pero el problema práctico más importante, insisto yo, lo tienen las empresas que tienen 3 turnos de trabajo de 8 horas o que utilizan las jornadas del artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo para cuadrar sus turnos de trabajo. Esta problemática, digámoslo así, que se genera a partir de la idea de cuántas horas de trabajo, o mejor, desde el punto de vista matemático, cuál es la cantidad de horas de trabajo frente a las otras variables ideal, es decir, las otras variables es horas de descanso, cantidad de equipos de trabajo que tengo, etcétera, etcétera, ideal que yo puedo tener en una organización. Eso, por allá en la década de creo que los 70s, en una universidad norteamericana, se propuso en una facultad de ingeniería, digamos así, de sistemas, ¿sí?
y 2 alumnos resolvieron el tema teniendo en cuenta unas variables que son importantes con una ecuación. Pues esos alumnos fueron los cofundadores de Microsoft, entre ellos el reconocido Bill Gates, o por lo menos eso cuenta la historia. Pero lo que yo quiero decirles es que cuando uno reorganiza matemáticamente estas cuentas, se encuentra que a este problema le subyace una situación muy compleja desde el punto de vista matemático, y es el problema de los números enteros. ¿Por qué? Porque para yo poder rotar equipos de trabajo, necesito números enteros que sean divisores completos, ¿sí? De 2 factores, las 24 horas del día y los 7 días a la semana. ¿Y cómo funciona eso? A ver, si yo tengo equipos de trabajo y necesito realizar ingresos y salidas de turnos de trabajos en simultánea para atender una máquina, entra 5 personas a las 8 de la mañana a atender una máquina, salen esas 5 personas a las 2 de la tarde para que entren otras 5 personas hasta las 10 de la noche, y esas 5 personas desde las 10 de la noche salen a las 6 de la mañana, ¿sí? Yo tendría que tener un número para atender en esas 24 horas de manera permanente y entrar y sacar equipos de trabajo completos. Tengo que tener un número redondo, no puedo trabajar 8.17 horas porque no me calza a lo largo de las 24 horas del día. El siguiente problema que además yo voy a tener es que si yo digo reduzco a 3 turnos de trabajo de solamente 7 horas, pues solamente puedo cubrir 21 de las 24 horas del día. Y si el siguiente turno lo hago reingresar a la hora 22 para ejecutar la hora 22, ese turno estaría alcanzaría a tener 2 turnos de trabajo en el mismo día, y eso infringe la ley laboral, pero además no me va a dar la cantidad de horas trabajadas a lo largo del mismo día y de la semana para respetar los topes de ley. Entonces, en esos casos, posiblemente la adaptación que haya que realizar es pagar una hora extra. Esa es una de las posibilidades, pero cada caso hay que mirarlo de manera separada. Lo que les quiero decir entonces es que yo no puedo entonces empezar a rotar por números inexactos. O si yo tengo equipos de trabajo para atender una máquina, o los roto cada 12 horas, o los roto cada 8 horas, o los roto cada 6 horas. Porque si yo tengo 24 horas y la divido entre 2 para 2 equipos de trabajo, los tengo que rotar cada 12 horas, y esa posibilidad pierde mucha fuerza por otro motivo, por otra parte de la ecuación que ya les voy a explicar, ¿sí? La posibilidad de rotar cada 6 horas posiblemente gane terreno, ¿sí? Y la posibilidad de rotar cada 8 horas, yo me puedo adaptar a ella, que es lo que por regla general se hizo en las factorías españolas cuando se incorporó esta disminución de la jornada laboral. Esta pequeña disminución de 8 a 7 horas, lo que en realidad tiene como efecto colateral es incrementarle, como ya se vio, las bases, el valor de las bases de cálculo de horas extras y recargos en cuanto a dinero, en cuanto al valor de la remuneración en favor de los trabajadores. Entonces, ¿qué va a pasar progresivamente a lo largo del tiempo? ¿Sí? ¿Y por qué se escogió un sistema escalonado de disminución de? Yo les voy a explicar por qué. Resulta que a lo largo del tiempo, lo que va a pasar es que las personas que trabajan por turnos van a tener unas nóminas mucho más robustas por recargos dominicales y recargos nocturnos y por horas extras. Eso naturalmente va en detrimento de la competitividad de las empresas, porque las empresas no dejan de meterse al bolsillo de sus utilidades por incurrir en esos mayores gastos. Las empresas, en lo posible, le tratan de trasladar, en el caso promedio, esos gastos ¿a quién? A sus clientes. Entonces, fíjense que una posibilidad, podrían pensar ustedes, es ¿y por qué no rotamos cada 10 horas a las personas? Respuesta, porque se vuelve un sistema complejo de rotación y es más difícil la logística, ¿sí?, de organizarla, cuando de hecho en sistemas que tienen, digámoslo así, lapsos de tiempo sencillos de percibir por los equipos de trabajo, ya tengo suficientes problemas de comunicación con ellos, sin perjuicio que en la empresa promedio, donde hay trabajo por turno, debe haber una planilla y un sistema informativo de control de esos turnos, o digámoslo así, administrado a través normalmente de un software que, digámoslo así, comunica normalmente
el jefe operativo o controla el jefe operativo de la planta normalmente. Entonces, eso es lo que pasa en la empresa promedio en Colombia y yo podría, digámoslo así, vamos a ver qué le pasa a cada una de esas posibilidades de trabajo oportuno. Ya dijimos al que trabaja 6 horas diarias, a ese no le pasa nada, pero es la excepción excepcional. Al que trabaja 8 horas, la forma más fácil de adecuarse es trabajar sus 7 horas diarias y una adicional, naturalmente, pagada como hora extra. Entonces, ¿qué le pasó a esa persona? Esa persona inmediatamente tuvo un incremento inmediato de su salario básico por la misma jornada de 8 horas, porque una de las 8 se las tiene que pagar como hora extra. ¿Sí? Por eso este sistema se escogió escalonado, para que el rédito político de los efectos de esta situación no se vean de manera inmediata en este gobierno, sino que se terminen de producir, ¿sí? Cuando ya estemos en el primer año del siguiente gobierno, ¿sí? Eso es un cálculo político que está inmerso en los números de estas cuentas. Pero dígase más, si yo trabajara 10 horas, digámoslo, diarias, ya no puedo tener turnos fijos, es decir, ya no le puedo decir a la gente, tú eres de la mañana, tú eres del mediodía y tú eres de la noche. No, esa posibilidad se me hace más compleja, ¿sí? Y si yo lo hiciera, tendría que traslapar, es decir, poner de manera simultánea o concomitante una parte del turno entre distintos equipos de trabajo y estaría desperdiciando recursos económicos en el pago de esos recargos que, dígase de paso, se van a incrementar y vamos a necesitar esa plática. Entonces, con el sistema no podemos hacer un cálculo lineal, hemos dicho nosotros lineal, de cómo vamos a modificar esas ecuaciones. Ese cálculo tiene unas ecuaciones que terminan, después de uno verlas aplicadas una vez y otra vez, en lo siguiente. Si yo estaba trabajando 12 horas diarias, por efecto del artículo 165, ciertamente puedo seguir trabajando 12 horas diarias si quiero y me sirve. Es que de hecho, por ejemplo, en el sector marítimo hay estándares de trabajo internacionales que son vinculantes y que exigen que yo tenga turnos de 6 horas de trabajo con turnos de descanso de otras 6 horas. Entonces, lo que se acostumbra, por ejemplo, en las tripulaciones colombianas es que yo tenga, ¿sí?, 12 horas en el mismo día. Pero si yo tengo a una persona trabajando necesariamente 12 horas en el mismo día, porque es que en una embarcación solo me caben 2 equipos de trabajo y no me caben 3, ese es un problema, digámoslo así, de imposibilidad física de recurrir a otra cosa, a otra alternativa, yo ahí estoy recurriendo a el artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero el problema se vuelve entonces, ¿cuántos días estoy descansando y cuántos días estoy trabajando? Y yo ahí podría tener embarcada al personal 2 semanas a un equipo de trabajo y descansando una, y eso se, digámoslo así, intercala con otros 2 equipos de trabajo en los que cada uno trabaja 2 semanas y descansa una, uno traslapa los 3 equipos de trabajo y siempre hay 2 trabajando y 1 descansando. Con la modificación a la jornada laboral no se puede hacer eso, porque el umbral de horas extras en el que se requeriría incurrir para el corte del periodo de los 31 días sería demasiado largo. Ahí lo que hay que hacer es que el ciclo de 21 días se reduzca, porque eso lo permite el artículo 165, el ciclo de 21 días se reduzca de manera que haya una mayor paridad entre la cantidad de días de trabajo y la cantidad de días de descanso, y esa mayor paridad, esa proporción más homogénea, me permita hacer la rotación de esos 3 equipos de trabajo de una manera por lo menos semejante a lo que yo traía. Y esto, señores, es lo que se está discutiendo en estas materias. Hay un último tema que es importante traer a colación, y yo espero estarles abriendo los ojos a ustedes en relación con estos temas. No sé, Diana y Juliana, si ustedes le pueden dar la palabra a la gente al final, porque yo he insistido en que ojalá que nos incluyan sus comentarios en el chat para yo poderlos, digamos, reproducir o contestar preguntas si es que de eso se tratara. Pero uno de los argumentos que se está utilizando es
que nosotros pertenecemos a la OCDE, que es el club de los países más ricos del mundo, pero en la OCDE, ¿sí? Se ha establecido una correlación o se ha querido generar o relacionar una estadística que relacione el Producto Interno Bruto con la hora de trabajo de la persona. Entonces, ¿cuántos dólares estadounidenses aporta cada hora de trabajo hábil de un trabajador en cada uno de estos países al Producto Interno Bruto? Yo personalmente pienso que esta es una estadística engañosa. ¿Por qué es una estadística engañosa? Aquí lo que quieren decir es, en tal país se trabaja muy poco y se produce mucho. Eso es engañoso porque la productividad y los rangos o bandas salariales dependen de la redituabilidad del negocio y lo rentable a su vez de un negocio tiene otras variables. Contexto de negocios en legislación comercial, en legislación aduanera, en legislación de negocios internacionales, muy principalmente legislación tributaria. Las mejores reformas, no laborales, sino al empleo, son las reformas tributarias y de negocios, ¿sí? Entonces, además de eso, hay una influencia directa de los recursos humanos, tecnológicos, educativos que se tienen en un momento determinado, que es donde hay que trabajar más intensamente, y, digamos así, la capacidad, a partir de todos esos elementos, de transar negocios que permitan tener un mercado laboral mejor pago, más competido en cuanto a ni tasas de empleo más bajas. Esa es la realidad de la correlación de la, digamos así, del valor hora de trabajo de una persona frente al Producto Interno Bruto de una empresa. Pero no es que los colombianos seamos menos, digámoslo así, menos productivos que otros países en cuanto al aporte de ingreso bruto por hora trabajada, porque es que eso, una cosa no depende de la otra. El Producto Interno Bruto, insisto yo, depende de la transabilidad de los negocios principalmente y de cómo eso influye en otros aspectos económicos como el empleo y el empujar hacia arriba el mercado de los salarios. Bien, con esto, Diana y Juliana, termino, les doy la palabra. No sé si quieren, insisto yo, que leamos las preguntas, leamos las preguntas del chat o que ustedes le den la palabra a la gente. Y espero haber despertado las inquietudes correctas. Gracias, Felipe. En este momento vamos a dar paso a Juan Carlos Beltrán de Novasoft. Él nos va a hacer una presentación y entonces al final vamos a tener el espacio para dar lectura a las preguntas. Entonces, bienvenido, Juan Carlos. Adelante con tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Muy buenos días, ¿cómo están? Felipe, muchas gracias. Muy interesante todo lo que has mencionado. Yo particularmente considero que nos abre los ojos sobre muchas particularidades e implicaciones que tiene este cambio en la reforma laboral. Definitivamente se observa claramente que los cambios son fuertes, a pesar de que no suenan tan fuertes. Económicamente creo que para las empresas sí son muy duros. Quisiera confirmar si están viendo en este momento mi pantalla. Sí, acá la estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como Juliana lo mencionó, mi nombre es Juan Carlos Beltrán. Yo trabajo con Novasoft, efectivamente. Cualquier inquietud que se les ofrezca, pues aquí están mis datos de contacto para cualquier información. Primero, pues quiero mencionarles que Novasoft siempre está pendiente de los cambios legales que se involucren en el país, porque no podemos estar por fuera de eso, no nos podemos alejar de la realidad normativa que la economía colombiana nos exige, y pues obviamente nosotros siempre estamos a la vanguardia con cualquier tipo de orden legal normativo que exista o que surja por disposiciones del gobierno nacional. Sin embargo, pues la robustez de los productos de Novasoft, para este caso de la reducción de la jornada laboral, permite, o más bien nos ha dado la posibilidad de contarle a nuestros clientes que a nuestro sistema de nómina, en este caso, no hay que hacerle absolutamente nada a nivel de desarrollo para lograr una actualización que cumpla con lo que en este momento se considera se debe hacer a nivel de software. Simplemente en la aplicación existen algunas opciones que ya seguramente
en su momento el área de soporte contactará a los clientes, donde yo puedo parametrizar inclusive de cuántas horas es la jornada laboral de cada una de las personas, ni siquiera por toda la compañía o algo así, sino específicamente a cada persona yo le puedo asignar su jornada laboral en el número de horas que correspondan, porque obviamente todas las compañías tienen esas diferencias en las jornadas laborales de las personas. Hay personas de manejo y confianza y hay personas que manejan turnos y hay personas que tienen un número de horas contratadas al mes específicamente. A partir de esta parametrización que se le hace a cada uno de los empleados, el sistema automáticamente aplica todos los cambios que esto corresponda. Hace un momento veíamos que Felipe nos contaba que el valor de la hora base de una persona va a variar. Efectivamente, una persona que tenía una jornada laboral de 240 horas y se ganaba 1.200.000, por decir algo así, se ganaba por cada hora más o menos 5.000 pesos. Y con base en ese valor es que se calculan las horas extras, los recargos, los festivos y todas las jornadas. Con esta modificación, cuando ya no son 240, sino 210, efectivamente el valor base de la hora varía no de 5.000, sino más o menos 5.750 pesos. Y con base en ese nuevo valor es que la nómina líquida, en los nuevos recargos, horas extras, nocturnos, festivos, bueno, en fin. Entonces, en ese sentido, volvemos a reiterar que la robustez en cuanto a temas de parametrización que ofrece nuestra aplicación, básicamente permite garantizar que los cambios legales son aplicados sin necesidad, en este caso, de alguna modificación por el área de desarrollo o una nueva versión de producto. Para las personas que están aquí, que son clientes nuestros ya tienen la solución. Simplemente es una parametrización adicional que hay que hacerle a cada empleado para que el sistema asuma la modificación. Entonces, en tema de cambios legales, siempre al día, asesorados obviamente por firmas legales y firmas tributarias que garantizan que nuestros clientes tengan la solución de manera inmediata y de manera oportuna. Ustedes saben que Novasoft es una empresa que siempre ha estado en el tema de desarrollo, comercialización e implementación de soluciones de software, no solo para el área de recursos humanos, sino también para el área administrativa y financiera. Somos una empresa con más de 35 años de experiencia, para los que no nos conocen muy bien. Nos hemos dedicado todo el tiempo a esto, a hacer software, a mantenerlo actualizado, a brindarle soluciones oportunas a nuestros clientes. Estamos certificados por el ICONTEC con un sello de buenas prácticas de innovación, que eso es muy importante porque constantemente nuestros productos no solamente se ven actualizados por cambios normativos, sino por mejoras funcionales, mejoras tecnológicas y en fin. Somos una compañía certificada en ISO 9001 versión 2015 y en ISO 27001 versión 2013 en lo que tiene que ver con tema de seguridad de la información. Esto es muy importante considerarlo porque Novasoft está ofreciendo soluciones en la nube. Si el cliente, por ejemplo, ya no quiere tener esa dependencia de un personal de IT que le administre un servidor, porque pues no es nada sencillo garantizar la seguridad en los mismos, Novasoft ya desde hace varios años está ofreciendo este servicio de ubicar las soluciones que nuestros clientes compran o alquilan y colocarlas en servidores seguros para que el acceso sea primero garantizado, segundo robusto, tercero seguro. Y obviamente eso también genera muchos beneficios económicos a largo plazo, porque mantener una infraestructura costosa, estarla actualizando constantemente, pues sale a largo plazo mucho más costoso que tener una solución en una nube alquilada con Novasoft. Actualmente tenemos más de 2.500 clientes, más de 120 consultores capacitados para brindar servicios de soporte. Obviamente lo que nosotros buscamos es que nuestros clientes no dependan de una persona, de un consultor en particular, sino que tengan un equipo de trabajo aquí en la organización que les garantice un servicio eficiente en cualquier momento. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. Lo que nosotros buscamos siempre con las soluciones Novasoft es pues controlar los costos y los gastos. Y hablando de este tema específicamente de reducción de la jornada laboral, el tema del costo y el gasto en nómina, pues es muy importante controlarlo, porque podría sonar simplemente que las personas van a trabajar un poco menos, ¿no? Las personas van a trabajar tal vez un poco menos, nos van a costar lo mismo si trabajan menos o nos van a costar más si trabajan un poco más, porque es posible que la jornada laboral de las personas se mantenga, pero las compañías tengan que incurrir en costos adicionales para garantizar su operación.
Al ser más eficientes en los procesos, reducir los tiempos de la operación y optimizar los mismos, pues obviamente el valor agregado de la organización de frente a sus clientes, proveedores y empleados va a ser definitivamente un valor agregado notable. Nuestros productos, como les decía, son productos que están basados en la nube. Ya las tecnologías que nosotros manejábamos anteriormente, pues ya no aplican porque la tecnología viene avanzando de una manera impresionante. Entonces, lo que Novasoft ha venido haciendo siempre es innovando tecnológicamente en nuestros productos, tanto de talento humano como el área de financiera, comercial, de producción, administrativa. También ofreciendo a nuestros clientes portales de autoservicio. Por ejemplo, con el tema de nómina en nuestra versión web, existe un portal de autoservicio que le garantiza al área de recursos humanos menor operatividad con lo que los empleados requieren. ¿Por qué? Porque la herramienta le permite a cada uno de los empleados acceder a su información sin ni siquiera tener que llamar a recursos humanos. Un portal de autoservicio donde yo puedo tener a la mano mis cupones de pago, mis certificaciones laborales, mi estado de vacaciones, de préstamos, hacer trámites como pedir vacaciones, pedir permisos, pedir el día a la familia por allí que es tan importante hoy en día, o el mediodía del cumpleaños, cuando la compañía obviamente ofrece este tipo de beneficios. Entonces, los portales de autoservicio son herramientas novedosas para el área de recursos humanos, que a veces invierte mucho tiempo en labores operativas que no le aportan valor al área y a la organización, y sobre todo a las personas. Entonces, eso es bien importante que también lo tengan en cuenta. Así se ve nuestra aplicación en versión web para los que no la conocen. Esta es una pequeña presentación del look and feel del sistema. Es una aplicación muy amigable, es una aplicación muy fácil de usar. Obviamente, un cliente Novasoft que viene de una versión anterior no se va a confundir accediendo a una nueva versión nuestra, porque siempre hemos procurado mantener esa experiencia de usuario y tener como un esquema parecido en el uso de las aplicaciones, para que definitivamente los nuevos usuarios de nuevas versiones no se vayan a perder. La aplicación, como les decía hace un rato, es tecnología 100% web. Esta aplicación puede ser accedida a través de cualquier browser de manera segura, y eso es muy importante, porque están en la nube, pues sí, muy chévere, pero si uno no lo administra bien y no le controla los temas de seguridad al asunto, seguramente uno va a tener problemas con hackers y cosas de esas. Guardando la información sobre una plataforma robusta que se llama SQL Server. SQL Server, para los no técnicos, es simplemente un motor de base de datos moderno, confiable, robusto y sobre todo seguro, que soporta altísimos volúmenes de información, lo que le garantiza a cualquier cliente de Novasoft que puede tener muchos años de información en el sistema sin temor a que se le llenó la capacidad o me toca empezar a borrar información por algún aspecto de capacidad. No, aquí definitivamente no es necesario eso. Los clientes que tenemos funcionando sobre esta versión actualmente lo demuestran. Solo por mencionarles algún cliente que tenemos, Adecco. Adecco tiene varias nóminas con nosotros. La más grande de todas es la nómina de la empresa de servicios temporales. Para los que no conocen Adecco, Adecco es la empresa de servicios temporales más grande del mundo, y todo el software que usa para el área administrativa, financiera y de talento humano es Novasoft. Esa nómina soporta cerca de 24,000 empleados. Tienen otra nómina en la empresa outsourcing de más o menos 6,000 personas, y además ellos hacen con nosotros un negocio que se llama el BPO de nómina, o el outsourcing de liquidación de nómina, que soporta más o menos 40,000 personas en algo así como 390 nóminas solo en Colombia. Ya tenemos presencia en algunos otros países con Adecco, manejándoles nóminas complejas y delicadas, porque nuestro sistema además está siendo localizado para otros países ya con éxito en Ecuador, Perú, Costa Rica, Guatemala y próximamente Chile y Honduras. Seguimos expandiendo nuestra presencia en otros países. Por si de pronto algunos de ustedes tienen necesidades específicas en la región y quieren manejar el mismo sistema en varias partes, ya estamos en capacidad de atender este tipo de situaciones. Existen varios modelos de negocio en Novasoft. En la época antigua, digámoslo así, todas las empresas de software ofrecían el modelo on-premise, que era el modelo tradicional, donde el cliente compraba el software, obviamente se implementaba y el cliente pues anualmente mantenía un contrato de actualización. Ahora hay varios modelos, como el modelo SaaS o Software as a Service, el software como servicio, donde el cliente ya no tiene que comprar el software, lo puede rentar y obviamente lo puede instalar en nuestra infraestructura también rentada.
por eso se llama un modelo SaaS, un software como servicio. Tenemos la modalidad de arriendo, que pues también algunos clientes lo usan, aunque es la que menos uso dan. Y tenemos un último modelo que es el modelo PaaS, que es una combinación entre el modelo on-premise y el modelo SaaS, donde el cliente puede comprar la solución y rentar la infraestructura. Entonces aquí tenemos una serie de posibilidades que ofrecemos para que nuestros clientes tengan la capacidad de decidir cuál es el modelo que económicamente les conviene y les favorece mucho más, ¿de acuerdo? Algunos clientes de esta versión, les mencionaba Deco, pero pues tenemos clientes de gran renombre a nivel nacional, donde aquí hay nóminas de 200, 300 empleados y hay nóminas de 25,000 empleados. Entonces nuestra aplicación está diseñada para cubrir la normativa vigente de una manera segura, controlada, para que el cliente esté tranquilo que su información está siendo bien manejada, que sus cálculos son apropiados, porque independiente del tamaño de la organización, la normatividad es la misma para todos. Que unos manejen unas cosas, otros manejen otros conceptos, paguen de una manera o de otra, pues no hace que sea diferente. Una recomendación que sí queremos hacer respecto del cambio en el tema de la reducción de la jornada laboral es que en muchos casos las novedades que llegan a Novasoft para ser liquidadas de horas extras o recargos o festivos a veces provienen de otras herramientas, por ejemplo, dispositivos biométricos. Entonces, es importante que desde ya empiecen a revisar si sus dispositivos biométricos están en la capacidad de manejar las nuevas jornadas laborales y a partir de ahí hacer los cálculos de las horas extras o recargos o festivos que le deben reportar a su nómina. En este caso, Novasoft, de esos biométricos que revise, que recibe 20 horas extras diurnas, 18 nocturnas, 14 festivas de un empleado en particular, y obviamente ahí nosotros ya procedemos a liquidar. Pero sí es muy importante que en ese tema tengan en cuenta si sus novedades están siendo generadas desde otras aplicaciones o de otros dispositivos, independiente de la marca, el modelo. Es bueno verificar que esos sistemas controlen sus jornadas laborales para que hagan los cálculos apropiadamente y lleguen a nuestra nómina. Disculpa, tendríamos ya un minuto para... No, ya he terminado, Diana, muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres, damos paso a preguntas para que las podamos resolver aquí en un momento determinado. Muchísimas gracias, Juan. Entonces, en este momento doy paso nuevamente a Felipe Torrado para entonces desarrollar la sesión de preguntas. Muchas gracias, Juan. Con mucho gusto. Bueno, yo tengo el tiempo un poco limitado, voy a ir lo más ágil posible. Bueno, Ladies Guerra, bueno, que habla de compartir la grabación. Diana García Cardoso, según la nueva normativa, ¿qué va a pasar con las horas extras? ¿Se van a volver más costosas? Los números son los que ya planteamos. Sandra Castillo, cordial saludo. Mi consulta corresponde a que si es necesario modificar el reglamento interno de trabajo. A mi juicio personal, sí. No solo por el hecho del cambio de la jornada, sino también porque posiblemente vayas a hacer cambios en algunos casos en estas metodologías de trabajo. Pero aquí también es prudente entender que muy seguramente muchas empresas están esperando a que se apruebe la reforma laboral para asentar todos los cambios de una sola vez. Milena Flores, con esta reducción de jornada laboral, el Día de las Familias sigue vigente. En teoría se terminaría, pero en la reforma laboral está planteado que se mantenga disminución de jornada laboral y además Día de la Familia. Edwin Alejandro Casas Bernal, el Código Sustantivo nos indica que la jornada en Colombia es de 48 horas semana y máximo 2 horas extras por día. ¿Estas horas extras siguen siendo 2 por día o puede aumentar? No, son solamente 2 horas extra en el formato, digamos, de la jornada fija por turnos, sí, el que usamos todos. Edwin Alejandro Casas Bernal, para el cálculo de las horas extras se toma el salario y se divide por 240 horas mes para hallar valor hora. Este cambia también, disminuye también, sí, mencionamos que disminuye el factor a 210, el factor de división. En términos de contratos de trabajo, ¿debería entonces quedar contemplada esa hora extra como parte de su jornada? No es obligatorio, pero si no lo voy a dejar ahí, lo que tengo que hacer es dejársela programada permanente, hacerle la programación permanentemente de la hora extra. Yo escojo cuál de las dos metodologías
es más adecuada o me es más cómoda. Y por ejemplo, pregunta Sandra María Huertas, y por ejemplo las personas comerciales que trabajan por cumplimiento y no por horario exacto, ¿cómo sería la repercusión? Pues en principio frente a ellos hay poca y quizás ninguna repercusión. Son digámoslo así, el grupo poblacional que tiene menor, en el que tiene menor impacto esta reforma y simplemente pues ahora se supone que no van a trabajar 8 horas al día sino 7. Es que a los equipos comerciales normalmente no se les sigue tan rigurosamente el horario laboral para darles cierta libertad en el manejo de las relaciones con los clientes. Reimer Mogollón, ¿cómo cambia el límite total de horas extras permitidas al mes? Sigue en 48, pasa de 48 a 42, pero progresivamente, y además de eso, ese es el límite semanal. Para saber cuánto es el mensual, pues hay que multiplicar ese factor de 42 horas semanales por 4.33. Hola, doctor, una inquietud. Las constantes para el cálculo de horas, supongo yo que horas extras en indicadores en indicadores de salud y seguridad en el trabajo tendrían que cambiar razonablemente, ¿cierto? Sí. Pero Andrés, aclárame qué es HHT, ¿a qué te estás refiriendo con la sigla? Desaparece el Día de la Familia, en principio sí, pero la reforma quiere mantenerlo aún con la reducción, como lo mencioné. Nelson Felipe Reyes Gómez, ¿cómo sería la reducción gradualmente hasta llegar a las 42 horas? 1 hora menos este año, otra hora menos en 2024, 2 horas menos en 2025 y 2 horas menos en 2026. Álvaro Monroy Guacanime. De acuerdo a lo expuesto, la mayoría de las empresas disminuirían los beneficios a empleados, tales como capacitación y recreación, tiempos de descanso. Digamos que los beneficios no transaccionales se podrían ver alterados porque ya no son tan necesarios. Es decir, si yo ya no trabajo con tanta intensidad, pierde un poco el sentido del tema de trabajar más tiempo desde casa y todas esas políticas que las empresas venían adecuando. Nelson Prada Guevara, debo cambiar mi reglamento interno, eso lo mencioné ya, yo sugeriría que sí lo cambien, pero que esperemos a que de aquí a 20 de junio se termine de cocinar la reforma laboral a ver qué va a terminar pasando. Asistente anónimo, ¿qué pasa con la empresa de salud que tiene unos turnos rotativos de 12 horas? En ese tipo de empresas lo que puede empezar a necesitarse es digámoslo así, un cambio en la rotación de cuántos días de trabajo se dan contra cuántos días de descanso se producen. Es lo que yo explicaba a lo largo, digamos, en el punto final, en uno de los puntos finales de la conversación o de la presentación, porque esos son turnos de trabajo que están amparados en el artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo. O eso, o bajarnos a no 2, sino 3 equipos de trabajo por día a razón de 8 horas diarias. Esas son las 2 alternativas que se tienen. Natalia Jojoa, en caso de que el Día de la Familia se da semestral, debido a la disminución de la jornada, ¿este día aún continúa o lo eliminan? El Día de la Familia, en principio, en la norma del 2021 lo eliminarían, pero la reforma laboral, insisto, lo mantendría aún a pesar de la disminución de la jornada. Ángela Osorio, ¿a los docentes les afecta en algo esta nueva norma? Digamos que en el personal docente, ese es un tema que hay que mirar despacio. La verdad, Ángela, no lo he mirado de manera particular porque el régimen de horas de trabajo de los docentes es especial y sí sé que hay un rasero, recuerdo en ese momento que hay un rasero de horas, digamos, por homologación del régimen de los docentes públicos que se aplica por ley de educación a docentes privados. Hay una cantidad de horas que se deben tener en cuenta para estos efectos, pero tengo que revisar un par de fuentes normativas para estar 100% seguro que hay un impacto o no en el costo hora de pago a los docentes. Bien. ¿Nos podrían ampliar la información de cómo se hará la reducción paulatina de la jornada? Ya eso lo acabo de mencionar. Cuando se paga por días en empresas que manejan eventos, si el pago se realiza por el turno que se sabe cuándo comienza, pero no se sabe a qué hora exacta termina, pero sí supera las 8 horas. ¿Cómo se manejan estos casos en términos de horas extras y recargos?
digamos que se manejan por la regla general, se cuantifican horas extras y digamos que se pagan sobre una base salarial que ahora es más grande porque se supone que la hora de trabajo creció. Pero ahí yo llamaría la atención en algo y es que hay que recordar que el régimen laboral en principio solo permite trabajar 2 horas extras diarias. Luego yo antes podía en teoría llegar solo hasta 10 horas en un solo día y ahora solamente puedo llegar en un solo día hasta 7, que serían 7 horas ordinarias, hasta 9, perdón, que serían 7 ordinarias y 2 horas extras diarias. El sector salud, donde se manejan turnos de 12 horas, ¿cómo debería organizarse? Turnos de 11.75, no. Yo he mencionado que turnos, puede seguir los turnos de 12 horas, pero la cantidad de días que se intercalan hay que modificarla. Hay que modificarla para poder, digámoslo así, cuadrar las cuentas, porque ahora el rasero de los turnos cada 21 días no puede ser 144 horas de base, sino solamente 126 horas. Bien. Me gustaría saber una jornada en cuánto se puede partir. Por ejemplo, se podría trabajar de 8 a 10, de 12 a 2 y luego de 4 a 6. La respuesta es que sí. Lo que pasa es que la ley solo prevé que tenga un fraccionamiento en principio, pero se pueden acordar más fraccionamientos de la jornada. Lo que pasa es que el primer fraccionamiento, el que la parten al menos 2, ese fraccionamiento no se computa como jornada trabajada, como parte de la jornada trabajada, y los otros sí. Bien. Con anterioridad al 15 de julio debemos socializar dentro de que el horario va a cambiar. La respuesta es que idealmente sí, eso dicta digamos, el sentido común. Si van a haber cambios y yo voy a poder trabajar menos, o voy a tener que pagar más horas extras, o voy a tener que cambiar la rotación, todo eso naturalmente tengo que sensibilizarlo a los equipos de trabajo, y en las empresas donde hayan sindicatos, pues la cosa tiene naturalmente otros matices todavía distintos. Muy buenos días. Si a la fecha en nuestra empresa trabajamos 45 días a la semana, aplicamos para tomar los 2 días de la familia al año. Ya lo mencioné varias veces. Buenos días. El tope máximo de horas laboradas en la semana actualmente es de 60. Sí, con horas extras. Eso va a disminuir de 60 a solamente 54. Linda Vega. A partir del 15 de julio, si un empleado solicita el segundo día de la familia, ¿es obligación? No. Ya eso lo mencioné también. Jorge González Sánchez, entonces, aparte del ajuste en las horas que debe actualizar el RIT cada año, que vaya disminuyendo la jornada, o de una vez todo lo proyectado, es que no, la jornada va a disminuir progresivamente, pero la norma también dice que quien quiera anticipar los efectos de esa disminución de jornada puede hacerlo. En lo que yo les quiero abrir los ojos es que desde el punto de vista financiero sería una locura anticipar esos efectos, porque me van a costar todavía más la hora extra de trabajo. Buen día. Esta reducción de jornada, ¿qué afectación tiene para las personas que son de personal de confianza? Pues en principio que la cantidad de horas, que la persona que tiene trabajo de dirección, manejo y confianza no está afecto al régimen de horas extras. Eso no quiere decir que yo lo pueda poner a trabajar todas las horas que quiera. Pero lo que también ha aclarado la jurisprudencia es que a ellos sí se les debe pagar recargo nocturno y recargo dominical. Y la influencia de esta norma en esos 2 recargos es que su base automáticamente se amplía. Bien. En caso de que la empresa actualmente trabaje 47,5 horas a la semana, la reducción de hora que se debe hacer este año debería ser con base a las 47,5 o a las 48 horas. La reducción que se debe hacer es con base a las 48, es decir, esta empresa queda máximo en 47 horas semanales, ¿sí? Porque es el nuevo tope máximo de ley. Si tienen acordado un tope superior, aunque no fuera el anterior máximo de ley, pues se reduce a ese tope. Bien. El Día de la Familia, ya lo mencionamos, muchas empresas manufactureras tendrán que pagar extras producto de esta reducción. Deberán hacer la solicitud del permiso al ministerio, así estas horas sean pocas u ocasionales. La respuesta es que por regla general sí. Ustedes saben que las empresas para trabajar horas extras necesitan autorización del Ministerio de Trabajo.
¿Cómo aplicaríamos estos cambios de jornada laboral en estaciones de bomberos donde laboran turnos de 24 por 24? Pues mira, yo en estaciones de bomberos, si es que estuvieran afectas al Código Sustantivo del Trabajo, definitivamente no recomiendo turnos de 24 horas, sino máximo de 12 horas. Hace mucho tiempo los turnos de 24 horas en el sector privado están desterrados porque se consideran tremendamente insalubres, sin perjuicio de que uno sabe que en el sector asistencial en salud, pues todavía a veces se hacen necesarios o se transan ese tipo de jornadas. Bien, anteriormente se anunciaba que una jornada de 8 horas diarias era de 8 horas diarias y sobre dicho valor se calculan 8 horas por 30 días del mes, 240 horas semanales. Ahora el artículo 161 no habla de hora diaria, sino 42 semanales, entonces dicho cálculo podría desvirtuarse. Es que queda en 7 semanales. La ley lo que quiere es que uno trabaje 6 días a la semana por 7 horas o 5 días a la semana por 8.4 horas. Eso es lo que quiere la ley. Otra duda, los operadores de seguridad social se han pronunciado ante el número de horas extras reportadas al mes. Entiendo que no ha habido ningún pronunciamiento. Jonathan Vaquero, buen día. Es una opinión a modo personal, la reforma la toman frente a la hora de salida de casa de cada trabajador y la hora de llegada. Por lo tanto, eso recortan dicho lapso laboral porque son 2 a 4 horas entre sí, ir y venir al lugar de trabajo, más las 8 horas de trabajo, en el cual el descanso es mínimo. Entonces, Jonathan, mi percepción sobre el tema, mis comentarios, el iter itineris, que es el camino desde el lugar de trabajo hasta el lugar hasta el domicilio del trabajador, no se computa como jornada laboral. Y es una problemática más, digámoslo así, de orden público desde el punto de vista de la administración de los centros urbanos, que deben resolver las alcaldías, la movilidad, etcétera, etcétera, y en donde en Bogotá particularmente, pues ya sabemos que tenemos un cuello de botella salvaje que superar. Han habido paños de agua tibia para tratar de darle manejo a esa situación, pero parece que han sido todavía insuficientes. Pero no es un problema que la ley le imponga al empleador. Rafael Telles González, el sector de seguridad normalmente solicita permisos de horas extras ante el Ministerio de Trabajo. Este permiso lo puede solicitar cualquier sector. Rafael, ese permiso lo tienen que solicitar todas las empresas que vayan a trabajar en horas extras con alguna regularidad. ¿Cómo cambian los días de la familia con la reducción de la jornada? Ya eso lo mencionamos. Se entendería que independientemente de la jornada medio tiempo, fines de semana o jornada ordinaria máxima legal, el valor de la hora laboral es la misma para cualquiera de los casos anteriores. Digamos que en un contrato en donde me disminuyen la cantidad de horas, lo que me están proponiendo, salvo que yo renueve mis acuerdos con el trabajador en un sentido distinto, es que yo termine pagando más costosa la hora de trabajo. Ese es el efecto inmediato de la entrada en vigencia de la disminución de las jornadas de trabajo. Y si yo como empresa quiero cambiar ese balance de lo que me está costando la hora de trabajo, primero, sé que en el salario mínimo no lo puedo hacer, y segundo, para los trabajadores que ganen más del mínimo tengo que suscribir acuerdos a los que ellos accedan de manera, digámoslo así, voluntaria. Juliana, Diana, creo que es que hay todavía, digamos, algunas preguntas, pero tengo que iniciar otra sesión de trabajo. Entonces, pues si están de acuerdo, tratamos de responderlas por correo electrónico y en todo caso, pues les enviamos la presentación. Debo cerrar acá, pero les agradezco enormemente este espacio que han dispuesto para que hablemos de este tema tan importante. Muchísimas gracias, Felipe. Efectivamente, entonces ya llegaríamos al final de la sesión de preguntas. Agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación activa a lo largo de la sesión. También recordarles que pueden seguirnos a través de nuestros canales digitales, a través de los cuales permanentemente realizamos convocatorias de eventos y webinars de temas similares que son de gran relevancia y valor para sus organizaciones. De nuevo, entonces, agradezco también a Felipe, a Estudio Legal por acompañarnos en esta sesión. A todos, muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Muchas gracias.
Mucho gusto, muy amables a ustedes por su atención. Gracias, Felipe, gracias a todos.